Ok, bueno, pues muy buenas tardes, mis amados hermanos. Qué bueno que es domingo y qué bueno que aprovechamos este domingo para reunirnos como cada domingo en esta reunión que hemos tenido a bien llevar a cabo los domingos a fin de poder seguir creciendo en el conocimiento de Dios que nos habita y en el entendimiento de esta verdad presente que es el reino eterno de Dios en el que vivimos actualmente en este presente. Así es que le doy la más cordial bienvenida, que bueno que ya estamos aquí reunidos como uno solo, pues Dios es todo en todos y todos somos uno en Dios. Así es que también le doy la más cordial bienvenida a cada una de las personas que están siguiendo la transmisión en vivo, ¿verdad? Allá en donde usted esté sintonizándonos en cualquier país de la tierra, en América, Sudamérica, América Central, y si por ahí hay alguien en Europa, bueno, pues le damos la más cordial bienvenida. Como siempre es un honor, un privilegio y un placer poder servirle y poder compartir con usted estas verdades eternas del reino eterno de Dios que, como lo mencioné anteriormente, vivimos actualmente en este presente siglo XXI, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros hemos estado viendo a lo largo de estas últimas 3 semanas un tema interesante y hoy yo quisiera compartir con usted para cerrar ya, para concluir ya con todo esta situación del despertar. Vimos la semana pasada que realmente la iglesia solamente duró una generación, ¿verdad? Que la iglesia realmente solamente duró 40 años, que fue lo que duró el nuevo pacto, y con la venida de Cristo como Shiloh, el que da reposo, como Rey de las naciones, para juzgar a Israel, para juzgar en el tribunal de Cristo a la iglesia, a través de las obras que dio por la fe, es decir, el fruto del Espíritu, pues darle su recompensa a los que la merecían, que era la herencia, que es el reino, y darle castigo a aquellos que no merecían estar, que no ganaron la recompensa por causa de no haber vivido gobernado por el Espíritu y haber vivido gobernado por las obras de la carne de Adán. Y bueno, además del lago de fuego en el que fue juzgado Israel y toda la incredulidad juntamente, no solamente de Israel, sino también aún de aquella iglesia apóstata que se apartó de la fe y apostató y regresó a las prácticas del judaísmo, como ya lo vimos, ¿verdad? Y nosotros estábamos viendo la semana pasada que entonces la iglesia duró 40 años, de la muerte y resurrección de Cristo en el año 33 al año 70, que fue cuando Él vino al anciano de días para recibir autoridad en los cielos y en la tierra, y que todo ojo lo vio en la tierra por causa de las señales que Él mismo anunció que se darían cuando Él viniera al anciano de días para recibir la autoridad para venir como rey a juzgar, porque las señales fueron que habría falsos cristos, que habría rumores de guerra, que habría una gran tribulación, que el evangelio del reino sería predicado en todas las naciones del mundo para testimonio al mundo entero, y que el ejército romano, por la mano del general Tito, hijo de Vespasiano, del general Vespasiano, sitió Jerusalén, rodeó Jerusalén y lo destruyó, quemando, incendiando Jerusalén, y ese fue el lago de fuego que hablaron los profetas de la ley y que Jesucristo anunció, el lago de fuego preparado para los incrédulos, donde fue el lloro, el crujir de dientes, en donde toda la incredulidad, el adulterio de Israel y la apostasía de la iglesia fue castigada en ese horno de fuego, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que vimos. Y hoy yo quiero comenzar diciéndole lo siguiente. Nosotros entonces, a partir de ahí, de que todo esto que ya entendimos, que todo esto que ya el Espíritu nos ha estado hablando, podemos ver que en la ley de Moisés estaba el primer Adán, como ya vimos, y el primer Adán tenía una mente carnal gobernada por el pecado, y lo único que podía producir el primer Adán gobernado en su mente por el pecado
pues eran las obras de la carne. Él no tenía absolutamente nada más que el pecado gobernando su alma, el pecado gobernando su mente, que es la parte principal del alma, y lo único que él podía expresar eran obras de la carne, y como tal, pues la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y quien anda en la carne no puede agradar a Dios. Así es que este primer Adán, que vivió en la ley de Moisés con una mente carnal, buscaba ser justificado y buscaba obtener vida eterna a través de esas obras producidas por su carne, es decir, por su mente gobernada por el pecado, pero obviamente sin obtener justicia ni vida, y lo único que este primer Adán podía obtener era muerte. Este primer Adán, lo único que él podía obtener era la muerte por causa del pecado que gobernaba su mente, su alma, y que le hacía producir las obras de la carne. Este hombre estaba destinado completamente a la muerte. Amén. Amén. Pero después viene el nuevo pacto, o el pacto renovado. Y en el nuevo pacto nosotros vemos a la iglesia en el primer siglo, la iglesia del nuevo pacto, en donde nosotros vimos la semana pasada que opera bajo la ley de la fe. No vive sin ley, vive bajo la ley de la fe por el Espíritu Santo. Es decir, en la iglesia del nuevo pacto, en el primer siglo, nosotros a través de la ley de la fe podemos ver al postrer Adán. Ya no es el primer Adán que estaba en la ley gobernado por el pecado de su mente. Ahora es el postrer Adán. Postrer es último, es el último Adán, el postrer Adán, y lo vemos representado en la persona de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Porque Jesucristo es un hombre nacido de una mujer virgen llamada María, pero concebido y nacido del Espíritu. Entonces vemos que la característica de este postrer Adán es que es un hombre, pero que tiene al Espíritu. Es el postrer Adán porque sigue siendo un hombre, pero es el postrero porque ahora tiene una característica que no tenía el primero. El primero solamente tenía el pecado gobernando su alma, su mente, pero este postrero ahora tiene al Espíritu de Dios para que gobierne su mente. Tiene el Espíritu de Dios para que gobierne su alma y él pueda dar un fruto diferente de las obras de la carne que daba el primer Adán. Mientras que el primer Adán solamente podía dar como fruto las obras de la carne, este postrer Adán tiene dos opciones. Si él vive gobernado por Adán, va a dar como fruto las obras de la carne. Pero si este postrer Adán vive gobernado por el Espíritu, sujeto al Espíritu, y permite que el Espíritu gobierne su alma, entonces él no va a dar las obras de la carne como fruto. Él va a dar el fruto del Espíritu, que son las buenas obras que Dios preparó en Cristo para que la iglesia anduviera en ellas por medio de la fe y del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Todo eso lo vamos a ir a ver ahorita más adelante. Pero después, cuando viene Cristo en el año 70 con la autoridad, como ya le expliqué, para hacer ese juicio, entonces nosotros vemos el reino de Dios. En el reino de Dios, el Hijo Cristo, con su cuerpo, la iglesia, que ha alcanzado la estatura y que ha alcanzado la plenitud de su cabeza porque han sido redimidos y han sido adoptados con su venida. Ahora el Hijo corporativo, el cuerpo y la cabeza siendo uno, un solo espíritu, se sujetan a Dios el Padre para que Dios sea todo en todos en el reino. Y en el reino de Dios nosotros ya no vemos a Adán. En el reino de Dios ya no está ni el primer Adán gobernado por las obras de la carne, ni el postrer Adán gobernado por el Espíritu, siervo del Espíritu. Ya no vemos al primer Adán esclavo de la carne, ni vemos al postrer Adán siervo del Espíritu. Entonces lo que ahora vemos es a un hombre completo y perfecto en Cristo, reposando y reinando en plenitud. Porque este hombre fue transformado, fue libre completamente de Adán, tanto del primero como del postrero, y ahora este hombre es un hombre celestial, es una nueva creación, es un hombre creado a la imagen de Dios, es un hombre lleno de la gloria de Dios y es un hombre
llamado el tabernáculo de Dios, en donde Dios lo llena todo dentro de él, porque Dios es todo en todos. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Entonces, mire qué interesante, porque eso solamente ratifica que el estado de conciencia que yo tengo en base al despertar espiritual que he obtenido es lo que a mí me permite vivir en uno de estos tres niveles de entendimiento. Si mi conciencia solamente ha despertado a primer Adán, por eso usted ve que mucha gente está viviendo en las obras de la ley. Por eso usted ve que mucha gente está enseñando la ley, que hay que guardar las fiestas, que no hay que comer el puerco, que hay que descansar el séptimo día, que tenemos que guardar los mandamientos. Estas personas no es que estén hablando mentiras. Lo que pasa es que ellos, su estado de conciencia solamente ha despertado al primer Adán. Y como su estado de conciencia está en el primer Adán, ellos no entienden lo que es el postrer Adán y mucho menos entienden lo que es el segundo hombre celestial en el reino. Por lo tanto, ellos en su estado de conciencia del primer Adán creen que están bajo la ley, creen que deben de guardar la ley, creen que deben de obrar conforme a la ley, a fin de poder obedecer a Dios en sus esfuerzos y en sus obras, porque ellos no han entendido que Adán ya no existe, ellos no han entendido que el hombre ya fue reconciliado, ellos no han entendido que Adán ya fue transformado en un nuevo hombre, y entonces su estado de conciencia los limita por causa de su ignorancia, su desconocimiento o su incredulidad a vivir más allá del primer Adán, y por eso los ves atrapados y esclavos de la ley de Moisés. Y ellos enseñan que si no diezmas eres maldito, ellos enseñan que no hay justo ni aún uno, y que todos son pecadores, y que la única forma de poder zafar del pecado es obedecer la ley, guardar el séptimo día, no comer el cochino, y te enseñan a vivir bajo la ley. Pero hay algunos otros que su estado de conciencia en su despertar espiritual ya está en el postrer Adán. Esos son los que se consideran la iglesia de Cristo. Ellos creen que son el postrer Adán. Ellos saben que ya no están en las obras de la carne del primer Adán, y ellos ahora saben que tienen el Espíritu, que nacieron de nuevo de Dios a través del Espíritu, y que ahora a través del Espíritu ellos dan el fruto del Espíritu y ya no dan las obras de la carne. Ellos saben que si permiten que el Espíritu los gobierne, ellos van a dar fruto del Espíritu, pero si no permiten que el Espíritu los gobierne, entonces ellos van a dar las obras de la carne en Adán, porque ellos son el postrer Adán, y el postrer Adán tiene una lucha entre la carne y el Espíritu, porque es el postrer Adán con el Espíritu, y el Espíritu y la carne sirviendo al Espíritu, y la carne siendo sierva del Espíritu. Pero hay otro nivel, los que estamos en el tercer nivel, que es el despertar espiritual del reino, en donde nosotros entendemos que ya no estamos ni en el primer Adán bajo las obras de la carne, ni en el postrer Adán como siervos del Espíritu, sino que nosotros ya no tenemos nada que ver con Adán. Nosotros ya fuimos transformados en un nuevo hombre que tiene la imagen de Dios, en donde ya no existe Adán, en donde nosotros ya somos completos y perfectos en Dios, en donde nosotros ya no tenemos que añadirle nada más a la obra de Cristo, porque en Cristo estamos perfectos, en Cristo somos justos, somos santos, somos perfectos, y Dios nos ve así. Así es que nosotros sabemos que nosotros lo que hagamos ya no pecamos, porque lo que es nacido de Dios no peca. Y sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios y a los que conforme a su propósito fuimos llamados para este entendimiento y para esta gloria del tercer cielo en el reino eterno de Dios. Entonces nosotros hemos llegado a un grado de entendimiento y de despertar que reposamos. ¿Por qué reposamos? Porque sabemos que ya no hay nada más que hacer para poder ser mejores. Ya no hay nada más que hacer para poder ser más perfectos, y ya no hay nada más que hacer para poder ser mejor persona, sino solamente entender que todo ya lo hizo Cristo. Usted ya no puede hacer nada por ser una persona mejor. Lo único que tiene que hacer es entender lo que Cristo hizo a fin de poder vivir el estilo de vida que Cristo le otorgó por medio de su obra consumada.
Usted solamente necesita entenderlo. Ya no necesita esforzarse para ser justo. Ya no necesita esforzarse para ser perfecto. Ya no necesita renovar su mente. Ni necesita edificarse. Ni necesita transformarse. Ni necesita santificarse. Porque todo ese proceso ya lo vivió la iglesia durante 40 años en el primer siglo, para ser transformado del postrer Adán al nuevo hombre que usted y yo somos. Usted y yo nunca tuvimos nada que ver con Adán, porque cuando usted y yo nacimos, nosotros nacimos ya siendo un nuevo hombre, siendo uno con Dios, siendo el tabernáculo de Dios y la gloria de Dios y el amor de Dios expresado a través de sus vasos o de sus tabernáculos. Entonces nosotros necesitamos entender esto a fin de poder vivir una vida correcta en el principio revelado por la Escritura. Por eso le voy a decir algo. La mayor distracción actual que muchos tienen y que les impide que como hijos disfruten de su herencia eterna, que es el reino de Dios, es la iglesia. ¿Oye lo que le dije? ¿Sabe qué es lo que está entreteniendo a muchos de disfrutar de su herencia? La iglesia. Porque al creer ellos que son la iglesia, ellos siguen en un estado de conciencia del postrer Adán. Y en el reino no estás en un estado de conciencia del postrer Adán. En el reino estás en un estado de conciencia del nuevo hombre celestial. Mientras estás en la iglesia, tu estado de conciencia es el postrer Adán, y tu lucha sigue siendo entre las obras de la carne de Adán y el gobierno del Espíritu para dar el fruto del Espíritu. Y esa es la mayor distracción que hoy en día tienen muchos hijos, que les impide disfrutar de su herencia eterna, que es el reino de Dios. Están entretenidos en la iglesia como siervos en las buenas obras que Dios preparó en Cristo para que la iglesia anduviera en ellas por medio de la fe a través del Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué sucede eso? Porque ellos no se han enterado que la iglesia desde el primer siglo, como ya lo vimos anteriormente, se convirtió en un reino eterno y ya no existe. Entonces, al no saber ellos que la iglesia ya no existe y que la iglesia se convirtió en un reino desde el primer siglo, ellos siguen funcionando en un estado de conciencia del postrer Adán. Y como el postrer Adán, ellos no están disfrutando del segundo hombre celestial. Porque acuérdate que está el primer Adán, el postrer Adán y el nuevo hombre. Y el estado de conciencia del que tú has despertado es lo que tú estás viviendo. Los que viven en la ley están en el estado de conciencia del primer Adán. Los que viven en la iglesia están en un estado de conciencia del postrer Adán. Pero los que vivimos en el reino estamos en un estado de conciencia del nuevo hombre celestial a imagen de Dios. Entonces, la mayor distracción que actualmente hay en los hijos y que les impide y les evita disfrutar su herencia es la iglesia. Porque ellos están atrapados, están estancados, están atorados ahí en el postrer Adán. ¿Y sabes por qué están atorados? Están atorados porque en el postrer Adán, Dios por el Espíritu dio dones. No solamente dones de sanidad, no solamente dones de milagros, no solamente hablar en lengua, no solamente profetizar, no solamente palabra de sabiduría, palabra de ciencia, no solamente el presidir, no solamente los dones que le dio a la iglesia como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Entonces ellos se enamoraron de los dones. El postrer Adán vive enamorado de los dones que Dios le dio y no los quiere soltar. El postrer Adán dice: es que yo aquí en la iglesia tengo todos los dones que Dios me ha dado. Te puedo hacer milagros, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Además soy apóstol, soy pastor, soy profeta, soy evangelista, soy maestro. Y no quieren renunciar a eso porque ellos encuentran en su alma, encuentran placer y gozo y disfrute. ¿Me estoy explicando? Pero yo te voy a decir algo. Cristo es la unción. Eso dice la segunda carta de Pedro, segunda carta de Juan 2:20, que la unción es Cristo. Y te voy a decir algo. La unción que es Cristo en una persona sin entendimiento del reino de Dios es un peligro. Te lo estoy repitiendo. La unción que agarra a Cristo en alguien
sin entendimiento del reino de Dios es un peligro. Porque esa unción llamada Cristo en alguien que no entiende el reino de Dios va a servir para establecer el imperio de ese hombre y no el reino eterno de Dios. Va a atender los negocios de ese hombre y no los negocios del Padre. Va a atender las finanzas de ese hombre y no los negocios del reino de Dios. Así es que nosotros necesitamos, después de todo este entendimiento, necesitamos entender que no podemos engañarnos. Mientras usted crea que es parte de la iglesia de Cristo, o mientras usted crea y se diga ser parte de una red apostólica, profética, como las que hoy en día funcionan, usted aún está fuera del disfrute del reino de Dios, porque usted está dependiendo aún de los hombres y no está dependiendo de Dios mismo. Porque en las redes apostólicas y en la iglesia se depende de los hombres y no se depende de Dios. Pero en el reino, los reyes y señores dependemos exclusivamente de Dios, que es todo en todos. Ya no dependemos de pastores, ni dependemos de apóstoles. Por eso usted no depende de mí. Aunque yo le estoy compartiendo esta palabra del reino a fin de crecer en su entendimiento, usted ya no depende de mí. Usted no necesita que yo sea su intercesor, ni necesita que yo sea su pastor. Usted depende completamente de Dios que vive dentro de usted y cuya gloria está dentro de usted. Usted no depende de mí. Pero en la iglesia eran ovejas que dependían de su pastor. Eran siervos del Espíritu que dependían de los peritos arquitectos llamados apóstoles para entender la forma en la que se edificaba la iglesia, a fin de esperar a Cristo para que los redimiera, los adoptara y los transformara, los arrebatara en su mente, a fin de que ellos fueran transformados en el nuevo hombre. Nosotros no. Entonces imagínense que la iglesia que vive las personas que viven en la mal llamada iglesia en este siglo presente, imagínense que depende todavía de los hombres, depende todavía de la red apostólica profética del apóstol fulano de tal y del profeta fulano de tal, y todavía depende de los hombres, y depende de lo que el hombre le diga y de lo que el hombre le deje hacer y de lo que el hombre no le deje hacer, cuando usted y yo dependemos de lo que Dios es dentro de nosotros y de lo que Dios nos dice que podemos y no podemos hacer. Amén. Nunca el plan de Dios fue llevarnos permanentemente a Cristo, sino por medio de Cristo regresarnos al Padre, que es el reino de Dios, en donde la gloria es mayor en su reino. Miren lo que dice Juan 14:6. Vamos a ver qué dice Juan 14:6. Por favor. Juan 14:6. Cuando lo tenga, díganme ya lo tenga. Dice, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene ¿a dónde? Al Padre. ¿Sino por quién? Por mí. Entonces, Cristo era el medio a través del cual llegaríamos ¿a dónde? Al Padre. Por eso era necesario que Cristo fuera todo en todos en la iglesia, como dice Colosenses 3:11. Cristo fuera todo en todos en la iglesia, a fin de que todos en Cristo, como la iglesia, con su venida, con su adopción y con su redención, se sujetaran a Dios. Es decir, Cristo, como el todo en todos en la iglesia, llevó a todos al Padre, porque nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces Cristo lleva a todos nuevamente al Padre, se sujetan al Padre, y ahora el Padre es todo en todos, porque esa es la gloria mayor. La gloria mayor es el Padre en todos en el reino eterno de Dios. Aleluya. Yo se lo dije la semana pasada: ¿usted qué prefiere? ¿Estar en una gloria de iglesia o estar en una gloria del reino? Porque la gloria de iglesia es el Hijo en todos, pero la gloria del reino es Dios en todos. Ahora fíjense lo que le voy a decir. Póngame atención. Si ya entendimos eso de los niveles de conciencia o los estados de conciencia del primer Adán, del postrer Adán y del nuevo hombre en el reino de Dios, imagínense, fíjense lo que voy a decir. ¿Cómo podrá transformar a las personas una iglesia que aún ella misma no ha sido transformada en un reino eterno? Porque si ellos dicen que son la iglesia, le pregunto, ¿ya están en el reino o están en el postrer Adán?
entonces ellos todavía no son transformados al nuevo hombre del reino. ¿Está de acuerdo? Aquellos que dicen que son la iglesia están en el postrer Adán y todavía no experimentan la transformación al nuevo hombre para estar en el reino. ¿Cómo la iglesia, que dice ser hoy en día iglesia, puede transformar a las personas cuando ellos mismos aún no son transformados en el nuevo hombre que está en el reino? ¿Qué es lo máximo que puede hacer la iglesia? Llevar a otros a que estén en el postrer Adán. Y el postrer Adán no es el tercer cielo, el postrer Adán es el segundo cielo. El postrer Adán no es el lugar santísimo, el postrer Adán es el lugar santo. El postrer Adán no es el espíritu, el postrer Adán es el alma. Entonces, ¿cómo podrá transformar a las personas una llamada iglesia en la actualidad, que aún ella misma no ha sido transformada en un reino eterno? Fíjese lo que le voy a decir. Usted no puede decir que como la iglesia del postrer Adán está reinando. Alguien que diga, yo soy la iglesia de Cristo y estoy reinando, está diciendo una contradicción. Le voy a explicar por qué. Porque primera carta a los Corintios, capítulo 15:50, dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Y qué es Adán? ¿Adán puede reinar o Adán no puede heredar el reino? Y el postrer Adán es la iglesia. Si el postrer Adán es la iglesia, todavía tiene Adán. Y si todavía la iglesia tiene Adán en una lucha entre las obras de la carne y el fruto del espíritu, ese Adán todavía no puede reinar porque está esperando la venida de Cristo para ser transformado en un nuevo hombre que le permita entrar al reino para reinar. Miren qué dice primera carta a los Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre llamada Adán no puede heredar el reino. Entonces le pregunto, ¿la iglesia podía heredar el reino de Dios o tenía que ser transformada? Para que la iglesia del primer siglo, la iglesia de Cristo, heredara el reino de Dios, mis amados, tuvo que ser transformada del postrer Adán que era al nuevo hombre, al celestial, al segundo hombre espiritual, libre completamente de Adán. Así es que si usted cree que es la iglesia, no puede decir yo ya estoy reinando, porque Adán no puede reinar, porque la carne y la sangre no heredan el reino. Y el postrer Adán tuvo que ser transformado en el segundo hombre con la venida de Cristo para que pudiera reinar. Así es que entienda bien lo que le estoy diciendo. Si usted dice que es la iglesia, no está reinando y está diciendo disparates. Porque la iglesia es el postrer Adán y Adán no puede heredar el reino, por lo tanto Adán no puede reinar hasta que sea transformado. Y eso ocurrió cuando Cristo vino, redimió y adoptó a la iglesia para transformarla en el segundo hombre celestial libre completamente de él. Mientras Adán está vivo, aunque sea gobernado por el Espíritu como el postrer Adán en la iglesia, él necesita la transformación al segundo hombre celestial para poder ser libre de Adán y para poder heredar el reino de Dios. Así es que estar enamorado de la iglesia del nuevo pacto es exactamente lo mismo que estar enamorado de la ley de Moisés. Porque ambos pactos, tanto el de la ley de Moisés como el de la ley de la fe del nuevo pacto, ya fueron consumados por Cristo en el pasado, en el primer siglo, y son inexistentes actualmente e inoperables en el reino eterno de Dios. Si hay alguien que dice que está reinando en vida, estando en la iglesia del postrer Adán, lo que ese hombre está diciendo es que Adán podía ser mejorado por Dios dándole al Espíritu y que no era necesario destruirlo para hacerlo nuevo. Y eso sí es un disparate. Fíjense lo que le estoy diciendo. Quien dice que está reinando en vida y dice que es la iglesia, en donde está el postrer Adán, lo que esa persona está diciendo es: yo en el postrer Adán estoy reinando y no tuve que ser transformado. Bastó con que Dios me diera el Espíritu para mejorarme y con eso no fue necesario destruir a Adán.
yo en el postrer Adán reino. Así es que los Adanes pueden reinar. Y eso es contrariamente diferente a lo que la Escritura revela. Porque la Escritura dice que Adán no puede heredar el reino y por lo tanto Adán no puede reinar. Porque solamente puede reinar el segundo hombre celestial que tiene la imagen de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué significa reinar en vida? Reinar en vida significa que no tenemos absolutamente nada que ver con Adán. Yo estoy reinando en vida cuando no tengo absolutamente nada que ver con Adán. Ni con el primer Adán de la ley de Moisés, ni con el postrer Adán al que se le fue dado el Espíritu y que fue siervo del Espíritu. O la carne sirviendo al Espíritu, o el Espíritu sujetando a la carne. Reinar en vida significa que tú y yo no tenemos absolutamente nada que ver con Adán, ni con el primero de la ley de Moisés, ni con el postero de la iglesia del nuevo pacto, y que tú y yo somos una nueva creación a imagen de Dios, completamente llenos de su gloria. Amén. Así es. Ahora fíjate, allá en el huerto del Edén, cuando Dios hace caer en un sueño a Adán, y dice que de su costilla él forma a la mujer. ¿Qué es lo primero que Adán ve cuando él despierta del sueño en el que Dios le hizo caer? Él ve, ¿qué ve? Una mujer desnuda. Ve a Eva, ¿no ve a Eva? Él ve a Eva, no dice, oh, esto es carne de mi carne y hueso de mi... ¿No es lo primero que ve? ¿Qué fue lo primero que vio Adán cuando despertó del sueño? Lo primero que Adán ve cuando despierta de su sueño es a Eva. Ahora déjame decirte, la palabra Eva en hebreo es Java. ¿Y sabes qué significa? Amor. La palabra Java, de donde viene Eva, es amor. ¿Y sabes qué es lo que dice la Escritura? Que el fin de la ley es el amor de Dios. O que el amor le da, consuma toda la ley. Así es que fíjate lo que te voy a decir. Lo que Adán ve cuando despierta del sueño es todo consumado. Cuando Adán despierta de su sueño, lo que él ve es todo consumado. Porque a ver a la persona que tienes al rey, cuando despiertas del sueño de Adán, lo primero que tú ves es que todo está consumado. ¿Qué significa que ya todo está consumado? Que tú ya eres perfecto y ya estás reinando. Pero mientras tú no despiertas, tú sigues en un estado de conciencia atrapado en el primero o en el postrer Adán. Pero cuando tú despiertas del sueño de Adán, tú te das cuenta que ya no eres ni el primero ni el postrer Adán, sino que te das cuenta que ahora tú lo primero que ves es el amor. Y lo primero que tú ves en el amor es que ya no hay Adán, sino que ya todo está consumado. Porque el amor es el mayor de todos, que el amor representa el reino, en donde tú entiendes que el amor de Dios lo consumó todo y le dio fin a todo para que tú pudieras reinar, señorear y sojuzgar, como en el principio fue el plan eterno de Dios. Por lo tanto, cuando ves que todo está consumado, ¿qué haces? ¿Te esfuerzas por renovarte o reposas? ¿Te esfuerzas por edificarte o reposas? ¿Te esfuerzas por transformarte? ¿Te esfuerzas por santificarte? ¿Te esfuerzas para perfeccionarte o solamente reposas porque ya ves todo terminado? Solamente reposo. Quien ha despertado está reposando porque entiende que ya todo está terminado. Él entiende que es perfecto. Yo te pregunto, si yo soy perfecto, ¿yo puedo hacer algo más para ser mejor si ya soy perfecto? ¿Qué hay que yo pueda hacer para ser mejor de lo que ya soy si ya soy perfecto en Cristo? ¿Yo puedo ser mejor de lo que soy si ya soy perfecto? ¿O lo único que tengo que hacer es entender más la manera en la que yo llegué a esta perfección para vivirla y expresarla? Ayer por ahí alguien me comentaba, con todo respeto lo digo como un comentario porque así dice, ¿y yo cómo puedo hacerlo para ser mejor cada día? Entonces, ¿cómo yo voy a alinear todas aquellas cuestiones equivocadas que yo tengo? ¿Qué no se requiere de mejorar cada día? No, yo no necesito mejorar cada día. Lo que yo necesito es entender cada día por qué fui perfecto, cómo llegué a ser perfecto, a fin de expresar la perfección que ya tengo. No necesito mejorar nada. Le pregunto, ¿yo necesito mejorar algo y ya soy perfecto? Ya es perfecto. Y si ya soy perfecto, ¿necesito hacer algo para ser mejor o lo perfecto es lo máximo? ¿Qué puede ser después de ser perfecto? ¿Hay algo más que pueda hacer después de ser perfecto o ser perfecto es lo máximo?
Si ya somos perfectos, lo único que necesitamos es entender la manera en la que Cristo, a través de su obra consumada, por medio del primer Adán y del postrer Adán en el viejo pacto y en el nuevo pacto, perfeccionó a este nuevo hombre, para que ahora este nuevo hombre entienda el proceso que vivió desde el primer Adán hasta el nuevo hombre, segundo hombre perfecto que somos, para poder vivir esa calidad de vida que ha obtenido por medio de la obra perfecta de Cristo. Amén. Entonces, cuando Adán despierta, él reposa de sus obras, así como Dios reposa de las suyas. Se acabó el sueño de Adán. Se acabó el proceso de transformación que él estaba llevando, porque él se da cuenta que ya está todo terminado y que ya no hay un proceso de restauración. Cuando yo despierto, mira, escucha lo que te estoy diciendo. Hace unos meses atrás yo todavía estaba en la iglesia del postrer Adán, ¿sí o no? Nosotros decíamos que éramos la iglesia, nosotros decíamos que éramos ministros del nuevo pacto, nosotros decíamos que estábamos edificando al cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasó cuando de pronto desperté? Cuando de pronto desperté, yo me di cuenta que realmente ya todo estaba terminado y que yo ya no tenía que estar en un proceso de transformación, ni de edificación, ni de perfeccionamiento, porque ya todo estaba terminado y lo único que necesitaba era entenderlo, ¿sí o no? Entonces, cuando Adán despierta, inmediatamente que despierta, él dice: yo ya no necesito del proceso del primer Adán ni del proceso del postrer Adán. Ya todo está consumado y ahora yo solamente tengo que reposar en lo que Cristo ya hizo. Cuando tú despiertas, terminas con ese proceso eterno de transformación que han vivido durante 2019 años aquellos que decíamos y nos llamábamos ser la iglesia de Cristo. Porque durante 2019 años la iglesia de Cristo ha venido perfeccionando a toda la gente a fin de poderla llevar a la perfección, porque no entendíamos que ya todo está consumado, que ya todo está terminado y que Cristo ya nos había hecho perfectos a través de su venida en el primer siglo, introduciéndonos al reposo como Shiloh, que es el descanso eterno en donde todo está terminado y nosotros lo entendemos y ya no tenemos que hacer más esfuerzos. Amén. Por eso es que quien duerme sigue soñando que está en un proceso de restauración. Los Adanes que siguen durmiendo siguen soñando que están en la iglesia siendo restaurados, siguen soñando que están edificándose, sueñan que se están renovando, sueñan que ellos están siendo instrumentos usados por Dios para edificar a otros, ellos sueñan que ellos están cumpliendo el propósito de Dios ayudando a otros. Ese es el sueño de Adán. El sueño de Adán es seguir soñando que están en un proceso mediante obras de transformación y restauración y que ellos están siendo usados en el propósito de Dios, porque no entienden que Cristo cumplió todo el propósito y que ya no hay nada pendiente por hacer, porque Cristo dijo: consumado está. Padre, terminé el trabajo y terminé la obra que me enviaste a hacer. Así es que quien duerme sigue soñando que está en un proceso de restauración para llegar a estar nuevamente con Dios en su reino, porque sigue dormido, porque él sigue soñando que es el primer Adán, sigue soñando que es el postrer Adán de la iglesia. Pero cuando Adán despierta, Adán se da cuenta que ya no hay procesos ni del viejo pacto ni del nuevo pacto, que ya está en casa, que ya está en el amor, que ya es perfecto, que ya está completo, que ya está reinando y reposa de todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo se la pasa la iglesia? ¿Reposando u obrando? Ahora, fíjate lo que te voy a decir. Eso que voy a mencionar a continuación es bien bonito si lo podemos entender. Y yo quisiera de tu total y completa atención para que pudiéramos entender esto. Romanos 3:27, vamos a volver a ver esa cita porque de ahí voy a partir para compartir algo que a mí me parece que es sumamente importante entender. Romanos capítulo 3, versículo 27 dice así. Romanos 3:27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras de Moisés? No, sino por la ley de la fe del nuevo pacto. Te lo estoy parafraseando para que lo entiendas mejor. Aquí dice que la ley de Moisés eran las obras de la carne, pero que la ley de la fe son las obras del Espíritu del nuevo pacto.
Ahora, voy a volver a continuación. Fíjate lo que dice. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras de la ley? ¿Por la ley, por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aquí menciona que hay ley de las obras y que hay ley de la ¿qué? De la fe. Ahora, la ley de las obras operó en el viejo pacto, en el primer Adán. Pero la ley de la fe, ¿en dónde opera? En el postrer Adán, en la iglesia. Entonces, mira, la iglesia no vivió sin ley. Porque la iglesia durante muchos años ha dicho, es que la ley eran obras, pero nosotros ya no estamos en la ley, así que ya no es por obras. Pero yo te voy a explicar hoy, y hablé algo la semana pasada, que hoy voy a profundizar más a fondo, y te voy a enseñar con la Biblia, o te voy a compartir con la Biblia, cómo en la ley de la fe del nuevo pacto, sí había obras producidas por el Espíritu que le fue dado al postrer Adán, producidas por el Espíritu que le fue dado a la iglesia, y que fue por medio de esas obras que la iglesia o el postrer Adán llevaron a cabo mediante los 40 años que duró el nuevo pacto, que ellos fueron juzgados para recibir la recompensa y el galardón que es la herencia del reino, o para ser castigados en el lago del fuego. Vamos a empezar. Mira, dice la ley de las obras o la ley de la fe. Y sabemos que la ley de las obras se refiere a las obras de la carne de Adán, que producen muerte, porque representan el pecado gobernando la mente de Adán. Ahora, vamos a entender qué es la ley de la fe. Repite, la ley de la fe del nuevo pacto. Vamos a entender qué es la ley de la fe del nuevo pacto. Durante muchos años, y yo me cuento como parte de ellos, yo fui uno de los que dije que los apóstoles de la circuncisión, es decir, los 12, se contradecían con Pablo. Porque yo, como muchos hoy en día, no entendía en ese entonces, y ellos siguen sin entender, que no es cierto que se contradigan. Simplemente Pablo está exponiendo que es la fe la que nos lleva a obtener la salvación, o lo que lleva a la iglesia a obtener la salvación. Pero mira lo que dice Santiago en su carta, en el 2.14. Santiago 2.14, vamos a ver qué dice. Y Santiago fue uno de los 12. Y todos en la iglesia de Cristo, que nosotros sabemos que ya no operan, pero los que dicen ser la iglesia de Cristo tratan de desmeritar estas palabras de Santiago, decir que como él era un apóstol de la circuncisión, no entendía lo que hablaba. Pero cuando vemos el contexto de lo que Santiago habló, con lo que también Pablo habló, nos damos cuenta que el uno con el otro ¿cómo se dice? Embonan en lo que dijeron, y nos damos cuenta que la ley de la fe en el nuevo pacto, claro que había obras producidas por el Espíritu. Mira lo que dice Santiago 2.14. Me va siguiendo, por favor, porque voy a ir largo. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿Dónde opera la ley de la fe? En el nuevo pacto. Estamos hablando de la ley de la fe del nuevo pacto. Dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Oye, Pablo dice que es por gracia sin obras, pero aquí Santiago dice que la fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe solita salvarle? Dice Santiago. ¿Podrá la fe salvar a la iglesia sin obras? Porque si la fe salva a la iglesia sin obras, ¿por qué aquellos que apostataron de la fe regresando a sacrificar animales al templo judío fueron echados al fuego? Aquellos que apostataron de la fe por la persecución y la tribulación, ¿por qué fueron echados al fuego? ¿Que acaso su fe no fue suficiente para salvarlos? ¿O fueron juzgados por sus obras a través de la fe por medio del fruto del Espíritu? Ahora vamos a leer. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. 16. Y alguno de vosotros les dice: id en paz,
calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ve lo que dice el 17. Así también la fe, estamos hablando del nuevo pacto, la ley de la fe del nuevo pacto. Así también la fe, si no tiene obras, es muerte. es muerte. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe Por mis obras. O sea, ¿qué necesitaba la fe? Obras. Entonces la pregunta es, en el nuevo pacto que se vive en la ley de la fe, ¿se requerían obras, sí o no? Porque la iglesia dice que no, porque ya no está bajo la ley. Ok, ya no está bajo la ley de la carne en Adán, pero ahora está bajo la ley del Espíritu. Ahora está en la ley del Espíritu. Adán estaba bajo la ley de las obras de la carne, pero el postrer Adán está en la ley de la fe, en las obras del Espíritu. Así también, ¿dónde me quedé? En el 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis Obras. ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Que la fe necesita? Obras. Entonces el nuevo pacto donde está la ley de la fe necesita. ¿Y quién produce esas obras? ¿Adán a través del pecado o el Espíritu que está dentro del postrer Adán? ¿Se da cuenta? Ya no estamos en las obras en la iglesia ya no estaban en las obras de Adán. ¿Por qué? Porque lo único que Adán producía era carne, porque no tenía espíritu. Pero el postrer Adán ahora tiene algo que Adán no tenía. El postrer Adán tiene el espíritu. Y lo que Adán produce por obras ahora depende si él vive en la carne de Adán o si él vive en el espíritu que le fue dado. Así es que lo que Santiago está diciendo es que quien vive en la fe tiene que vivir en las obras producidas por el Espíritu que le fue dado a la iglesia. Y que el Espíritu que le fue dado a la iglesia, como el postrer Adán, es quien produce las obras en la ley de la fe para que la iglesia muestre a través de sus obras la fe en la que vive en el nuevo pacto. Aleluya. Dice el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Ve lo que dice el 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras, ¿cómo es la fe sin obras? Entonces, aquellos que en la iglesia dicen, yo ya no estoy en las obras, yo ya mi fe lo es todo, ¿está bien o no está bien? Ay, Dios mío, mira lo que dice. Mas quieres saber, hombre vano, la fe sin obras es muerta. Y luego dice el 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Es decir, Abraham tuvo fe, y esa fe le fue contada por justicia. Pero después, ¿qué le dijo Dios? Sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, allá en el monte Moriah. ¿Y qué hizo la fe de Abraham? Él dijo, yo ya fui justificado, ¿por qué no lo voy a hacer? O en la fe que él tuvo dijo, no, si Dios me está mandando, lo voy a hacer. Mira lo que dice. Dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. 22. ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras? Repite, la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras. La fe de Abraham actuó juntamente con sus obras. Y la fe se perfeccionó por las obras. ¿Cómo se perfeccionaba la fe en la iglesia del primer siglo? ¿Por cuáles obras? ¿Por las de la carne de Adán o por las obras del Espíritu que le fue dado al postrer Adán? Ah, mira qué interesante. Entonces, cuando hablamos de las obras de la ley, estamos hablando de un hombre carnal gobernado por el pecado que solamente producía carne. Pero cuando hablamos de las obras de la ley, de la fe, del nuevo pacto, hablamos de un postrer Adán gobernado por el Espíritu que producía obras por el Espíritu que le fue dado. Dice el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El 24, vosotros veis pues que el hombre es que justificado por las obras y no solamente
Entonces, el hombre es justificado solamente porque dice yo ya tengo fe o por las obras del Espíritu. Por las obras del Espíritu. Pero ¿qué dice la iglesia? Yo ya no necesito obras. Los que dicen que son la iglesia dicen yo ya no necesito obras. Yo ya con creer por eso es suficiente. Ya lo que yo haga está de más porque yo ya no estoy en la ley de Moisés para estar por obras. Yo ya no estoy por obras. A los que dicen que son la iglesia del primer siglo, déjenme decirle, usted está por obras. ¿Y sabe por qué obras? Por las obras del Espíritu, por el cual usted debe de estar gobernado y cuyo fruto debe de producir en usted buenas obras. Porque usted no está sin ley. Por eso dice que el fin de la ley es Cristo. ¿De cuál ley? De la ley del viejo pacto y de la ley del nuevo pacto. En el reino ya no estamos con ley, en el reino ya estamos por amor, porque ya hemos entendido todo lo que Dios hizo a través de las leyes para llevarnos a ser lo que somos, y ahora es mi amor lo que me mantiene sujeto a la obediencia a mi Dios. Ya no es por la ley, ya no es por lo que Dios me puede dar, porque ya no hay pactos, ya las promesas se cumplieron todas, ahora es por amor, porque entiendo lo que Dios me dio, el amor que surge de mi entendimiento me hace estar sujeto a la voluntad. Mire lo que dice el versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. 25. Asimismo también Rahab la ramera. ¿Usted se acuerda qué hizo Rahab? Cuando los espías fueron allá a ver Canaán y los empezaron a perseguir, se escondieron y Rahab los escondió, ¿se acuerda? Salvó sus vidas. Y ellos le prometieron que cuando había salvado sus vidas, le iban a decir a Josué para que ella también no fuera destruida o no la asesinara. Dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué se requería en el nuevo pacto? En la ley de la fe. Obras producidas por ¿quién? Por el Espíritu. Repita, el viejo pacto eran obras en la carne producidas por el pecado. El viejo pacto Eran obras en la carne producidas por el pecado en el primer Adán. Pero el nuevo pacto son obras en el postrer Adán, producidas por medio del Espíritu y a través de la fe. Amén. Ahora fíjense, ¿cómo yo puedo de una forma confirmar que Santiago realmente está hablando alineado? Bueno, de hecho, todos los apóstoles hablaron inspirados por el Espíritu. Aquel que diga que un apóstol no habló inspirado por el Espíritu, pues es un cabezón que no entiende nada, ¿no? Porque yo no puedo decir que ningún apóstol, aún Judas habló inspirado por el Espíritu lo que habló. Entonces, fíjense lo que le voy a decir. ¿Cómo yo puedo confirmar escrituralmente que realmente Santiago está hablando alineado al contexto bíblico? Y sobre todo, ¿cómo puedo asegurar que Santiago está hablando alineado al contexto con Pablo? Porque parecería que Santiago y Pablo se contradicen, porque Pablo dice que es por fe sin obras y Santiago dice que la fe tiene que tener obras. Y pareciera que hay una contradicción entre Pablo y Santiago que no es cierto. Lo que pasa es que ambos están tratando un tema diferente que por el Espíritu tiene que ser aclarado el misterio. Ahora, yo voy a través de la Escritura a encajar lo que Santiago está diciendo con lo que Pablo dijo. Vaya por favor a Efesios 2:10. Me pregunta por ahí en la transmisión César González que en qué parte de la Escritura dice que Cristo vino en el año 70. Bueno, eso lo hemos dado. Si quieres, mi amado, después cuando termine la enseñanza, cuando termine este compartir, me pongo en contacto contigo y te paso el video, porque este video lo tengo por ahí grabado dentro de mis videos, dentro de los videos que he compartido. Yo te paso el video para que tú puedas ver esto del año 70 si te parece bien, ¿ok? Gracias, César. Por ahí le pido si me hace favor de anotarles si hay preguntas. Y por ahí, si hay preguntas, bueno, por aquí lo voy a estar checando. Bueno, ahora, vaya a ver a Efesios 2:10, ¿ya lo tiene? Vamos a ver qué dice. ¿Por qué somos hechos? ¿Cómo dice Efesios capítulo? Aquí ya no está hablando Santiago, está hablando Pablo. Porque Pablo escribió la carta a la iglesia de Éfeso. Y mire lo que dice Pablo en la carta a la iglesia de Éfeso 2:10. Dice:
Porque somos hechura suya. ¿Creamos en quién? Creamos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Buenas obras. ¿Creamos en Cristo para qué? Para buenas obras. ¿A quién le está escribiendo Pablo? ¿A la ley o a la iglesia? Aleluya. ¿Le está escribiendo a los que están bajo la ley de Moisés o a los que están en la iglesia de Éfeso? ¿Y qué le está diciendo a la iglesia de Éfeso? Que ellos fueron creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Para qué? Para buenas obras. Se complementa lo que dice Pablo con lo que habló Santiago. Es decir, están en un sentir lo que dice Santiago con lo que dice Pablo de las obras por medio de la fe. Y luego dice Pablo, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que la iglesia anduviésemos. Entonces la iglesia tenía que andar en obras, pero esas obras tenían que ser producidas por medio de la fe y tenían que ser producidas por medio del Espíritu. Ellos vivían, la iglesia vivía en la ley de la fe, y las obras que ellos tenían que testificar, las obras que ellos tenían que mostrar y dar, tenían que ser producidas por quién? Por el Espíritu que le fue dado al postrer Adán, que no tuvo el primer Adán. El primer Adán, al no tener el Espíritu, solamente daba obras en la carne producidas por el pecado. Pero el postrer Adán, como tenía el Espíritu, si él permitía ser gobernado por el Espíritu su alma, entonces ese Espíritu que gobernaba el alma del postrer Adán producía las buenas obras que Dios preparó para que la iglesia anduviera en ellas, fruto del Espíritu que gobernaba al postrer Adán en la iglesia. Amén. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí vamos bien, mis amados? Ahora fíjese. Nosotros sabemos, y lo dije la semana pasada, que todo pacto es un convenio que tiene leyes que deben de cumplirse a fin de recibir sus promesas. El nuevo pacto tenía leyes, es decir, tenía obras que tuvieron que cumplirse de parte de la iglesia para que pudiera recibir las promesas de Dios que era el reino. Vamos a ver cómo el postrer Adán, que es la iglesia, puede producir obras en la carne, como el Adán que es, o en el espíritu, como el postrero que es. Porque el primer Adán no tenía el espíritu, pero el postrer Adán tiene el espíritu. Así es que el postrer Adán tiene dos formas de dar obras. El postrer Adán puede dar obras de la carne viviendo en Adán, pero puede dar obras o frutos del Espíritu viviendo gobernados por el Espíritu. ¿El primer Adán podía dar frutos del Espíritu, buenas obras? ¿Por qué? Porque él no tenía el Espíritu. Entonces, ¿qué era el fruto que él daba? Malas obras por causa del pecado. O sea, él solamente daba obras en la carne producidas por el pecado. Pero el postrer Adán, como sigue siendo Adán, puede seguir produciendo obras de la carne en Adán, pero ahora tiene el Espíritu, y si ese Adán se sujeta al Espíritu como el postrer Adán, lo que ahora él va a dar son obras producidas por el Espíritu por medio de la fe. Mire lo que dice Gálatas 5:18, y aquí está muy claro y lo vamos a entender. Vamos a Gálatas capítulo 5:18. Cuando lo tenga, dígame, ya lo tengo. Gálatas capítulo 5:18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, No estáis bajo la ley. si sois guiados por qué, Por el Espíritu. ¿quién tenía que guiar al postrer Adán? El Espíritu. ¿Quién guiaba al primer Adán? El pecado. Mientras que quien guiaba al primer Adán era el pecado, quien podía guiar al postrer Adán era el Espíritu. Y miren lo que le dice Pablo al postrer Adán: pero si ustedes, el postrer Adán, son guiados por el Espíritu, entonces ya no están en el primer Adán bajo la ley. Y luego dice: y manifiestas son las obras de la carne del primer Adán, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. ¿Me sigues por favor muy en el 20? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, Adán no podía heredar el reino de Dios. Y luego dice el 22, mire lo que dice el 22. Pero si en el postrer Adán eres gobernado por el Espíritu, dice, mas el fruto o las obras del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y luego dice el 24, pero los que son de Cristo, es decir, los que están en el postrer Adán, han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Y dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos. Entonces la iglesia ya no dependía solamente como el primer Adán de las obras de la carne. Ahora la iglesia tenía a alguien del que podía depender para dar un fruto diferente. ¿Quién era? El Espíritu. Lo que hizo la diferencia entre las obras del primer Adán y las obras del postrer Adán fue el Espíritu. Pero quiero que entienda algo. Ambos pactos, tanto el viejo como el nuevo, juzgaron a Adán por sus obras. El primer Adán quedó muerto por causa de sus obras en la carne. Pero el postrer Adán, los que dieron buenos frutos por el Espíritu, se salvaron. Pero los Adanes que siguieron dando frutos en su carne, gobernados por el pecado, perecieron y fueron echados al fuego. Así es que la diferencia entre las obras del primer Adán y las obras del postrer Adán fue el Espíritu. Pero en ambos casos, ambos pactos fueron juzgados. Adán fue juzgado por sus obras. Ahora mira, Pablo habla de la condición del primer Adán y del postrer Adán en Romanos. Vamos a ver cómo Pablo habla del primer Adán en Romanos 7 y vamos a ver cómo Pablo habla del postrer Adán en Romanos 8. Y él hace la clara diferencia entre el primer Adán que no tiene el Espíritu y el postrer Adán que sí tiene el Espíritu. Vaya por favor a Romanos 7, en el versículo 7. Y vamos a ver primero cómo Pablo describe al primer Adán que no tiene al Espíritu y que es esclavo completamente de la carne y del pecado. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice así. ¿Se traba? Romanos 7, 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, que es la ley, a fin de que por el mandamiento de la ley el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley de Dios es espiritual, mas yo, está hablando Pablo en su condición de primer Adán, yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo está hablando de la condición del primer Adán, gobernado solamente por el pecado, que está imposibilitado de hacer nada más que obedecer al pecado. Y luego dice el 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne,
no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela en contra de la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, a quien yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne. Ahí Pablo está hablando de un primer Adán completamente gobernado por la carne, completamente gobernado por el pecado. ¿Se da cuenta? Pero después Pablo habla de la condición del postrer Adán en la iglesia. Vamos a Romanos 8:1. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales ya no andan conforme. Recuerda que ya cambió la condición. ¿Cuál fue la condición que cambió en el postrer Adán? Que ya no andan en la carne, porque ahora viven en el Espíritu. Miren lo que cambió la condición del primer Adán al postrer Adán. El primer Adán era un hombre completamente gobernado por el pecado y la carne. No podía producir más que muerte por causa de sus obras en la carne. Pero dice que, versículo 8 dice: pero ya no hay ninguna condenación para el postrer Adán que está en Cristo, porque ellos ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué fue lo que libró a Adán de la muerte? El Espíritu, que ahora le ha sido dado para producir buenas obras y buenos frutos. Y luego dice 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino... ¿Dónde anda el postrer Adán? El postrer Adán. En el Espíritu. Pero también puede andar en la carne. El postrer Adán tiene dos opciones. Como es Adán y tiene el Espíritu, el postrer Adán puede andar en Adán, que es la carne, o puede andar en el Espíritu. Pero el primer Adán no, porque el primer Adán no tiene espíritu. El primer Adán solamente puede andar en la carne, que es el pecado. Pero el postrer Adán puede decidir andar en la carne o puede decidir andar en el Espíritu. Dice el versículo 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos. Pablo dice que la iglesia no anda conforme a la carne del primer Adán, sino conforme al Espíritu. Y luego dice el 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y luego dice el 6: porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu... ¿Se da cuenta cómo Pablo está diciéndole al postrer Adán que él tiene dos opciones? Que él no debe de ocuparse de la carne, pero que se debe de ocupar del Espíritu, pero que él siempre va a tener la elección de ocuparse de la carne o de ocuparse del Espíritu. Y luego dice el versículo 7: porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. 8: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y luego el 10: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 12: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne. ¿Qué le pasó a los que vivieron en la carne en la iglesia del primer siglo? ¿No fueron echados al fuego?
¿Y qué le pasó a los que vivieron por el Espíritu, gobernados por el Espíritu, dando el fruto del Espíritu? ¿No entraron al reino? ¿Te das cuenta? Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los que serán redimidos y adoptados hijos de Dios. Aleluya, denle un aplauso. Entonces, mire, la diferencia entre las obras de la ley de Moisés producidas por la carne con las obras de la ley de la fe producidas por el Espíritu del nuevo pacto es que el primer Adán no tenía el Espíritu, pero el postrer Adán, que es la iglesia, sí lo tiene. Amén. Ahora la pregunta es, ¿Jesucristo como el postrer Adán anduvo haciendo buenas obras? ¿Sí o no? Sí. Porque si Jesucristo, y yo sé que algunos dirán, bueno, pero él anduvo bajo la ley. Sí, claro, pero él era nacido del Espíritu. ¿Está de acuerdo? Y mire lo que dice, anótenlo nada más, Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Andaba o no en obras Jesucristo? Juan 7:3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. ¿Andaba en obras? Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan 10:25, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y todo lo que Jesucristo hacía, lo hacía bajo la carne de Adán o bajo el Espíritu de Dios del que había nacido. Amén. Juan 10:32, Jesús les respondió, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre, por cuál de todas ellas me apedreáis. Juan 10:37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. ¿Se da cuenta todo lo que Jesús está hablando de las obras? Juan 10:38, mas si hago las obras de mi Padre, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. Finalmente Juan 14:12, ahí mismo Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también él las hará también, y aún obras mayores hará, porque yo voy. Jesucristo hizo buenas obras y no nació del Espíritu y no era el postrer Adán y no la iglesia es el postrer Adán. ¿Y cómo fue juzgada la iglesia? No por sus obras. Vamos a ver cómo Pablo exhorta a la iglesia a andar en buenas obras. Póngame atención y anote los versículos. Romanos 15:18. Miren lo que le dice Pablo a la iglesia. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con palabra y con las obras. Amén. Era Romanos 15:18. Romanos 15:18. Con la palabra y con las obras. Segunda carta a los Corintios 11:15. Mire lo que dice segunda carta a los Corintios 11:15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El fin de los falsos ministros era de acuerdo a sus obras, y el fin de los buenos ministros era conforme a sus obras. ¿Cómo fue juzgada la iglesia en el primer siglo? En base a sus obras. Como lo vamos a ver más adelante. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Sino con buenas obras. Bueno, ahí es segunda Timoteo, ¿qué? Primera Timoteo 2:10. Pero vámonos más atrás para entenderlo. 2:10.
Vámonos ahí al versículo 9. Dice: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas. Versículo 10. Sino con buenas obras. Sino con buenas obras. ¿Qué le está pidiendo Pablo a las mujeres de la iglesia? Vaya por favor a primera carta a Timoteo 5:10. Primera carta a Timoteo capítulo 5:10. Él está hablando de los deberes de la iglesia hacia los demás uno con otro. Y ahí dice el versículo, desde el 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de ¿qué? De buenas obras. El versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras. ¿Qué tenían que tener las ancianas? Las ancianas eran como pastoras en aquel entonces, por llamarlo de alguna manera. ¿Y qué tenían que tener? Buenas obras. Primera carta a Timoteo 6:18 dice, Primera Timoteo 6:18 dice, está ahí en Primera Timoteo 6:18 dice, que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? Primera Timoteo 6:18 dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Primera Timoteo 6:18. Primera Timoteo 6:18. Que hagan bien, que sean ricos ¿en qué? Y ahí Pablo está hablando de la buena batalla de la fe. Entonces dice que sean ricos en buenas obras. Vamos a Tito 2:7. Tito 2:7 dice, le está hablando Pablo a Tito y dice, presentándote tú en todo como ejemplo de ¿qué? De buenas obras. Como ejemplo de buenas obras. ¿Qué le dice Tito? ¿Qué le dice Pablo a Tito? Que tiene que ser ejemplo de ¿qué? Entonces, si las obras no estuvieran en la ley de no pacto de la fe, Pablo no hubiera mencionado de obras. ¿Está de acuerdo? Ahora, ¿qué dice Tito 2:14? Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso. De buenas obras. ¿De qué? De buenas Un obras. pueblo celoso de buenas obras. Tito 3:8. Tito capítulo 3 versículo 8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse. Buenas obras. Los que creen en Dios procuren ocuparse Buenas obras. en la iglesia, ¿sí o no? Sí, en la iglesia. Está hablando de la iglesia, ¿sí o no? Pablo le está hablando a Tito, y Tito es parte de la iglesia. Entonces dice, para que los que creen en Dios en la iglesia procuren ocuparse en buenas obras. En la iglesia existían las buenas obras, ¿sí o no? Tito 3:14, ahí mismo el 14. Tito 3:14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Mira otra vez Pablo diciéndole a Tito que la iglesia debe de ocuparse en buenas obras. Hebreos 10:24. Hebreos 10:24, ya voy a acabar. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las Obras. ¿y a las qué? Y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas. Estimularse en la iglesia a las buenas obras. Santiago 3:13. Santiago 3:13. ¿Cómo dice? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y finalmente, primera de Pedro 2:12.
Primera carta de Pedro 2:12 dice: manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Cómo vivía la iglesia? Buenas obras. Te pregunto, ¿en la iglesia se vivía sin obras? ¿O en la iglesia se producían buenas obras a través del Espíritu y por medio de la fe? Ahora, ¿cuál fue el pago que recibió en el primer siglo la iglesia? ¿Cómo fue el pago que recibieron? ¿Cristo cómo le pagó a cada uno? ¿Conforme a su fe? ¿Solamente por la fe? ¿O conforme a las obras, resultado de su fe y del Espíritu? Conforme a las obras. Resultado de su fe y del Espíritu. Vean lo que dice Mateo 16:27. Estos versículos son bien importantes. Grábatelos, anótalos para que tú le puedas compartir a las personas que la iglesia fue juzgada en el tribunal de Cristo en base a sus obras. Mira qué dice Mateo 16:27. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno. ¿Cómo le daría el pago a cada uno en la iglesia? A los siervos buenos y a los siervos malos, a los siervos fieles y a los infieles, al buen siervo fiel y al mal siervo infiel, ¿cómo les pagaría? A los siervos fieles los llevaría al reino, y a los siervos infieles los echaría. ¿Cómo fueron juzgados los siervos del nuevo pacto? ¿De acuerdo a su fe o de acuerdo a las obras por su fe? Miren, vaya a Romanos 2:5. Romanos capítulo 2:5, por favor. Ya estoy terminando. Ya dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, que es el día de la ira del Señor, el día de la venida de Cristo, el fuego, la ira de fuego, y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6: el cual pagará a cada uno. Cuando Cristo viniera, iba a pagar a cada uno como de acuerdo a sus obras. Versículo 7: ¿qué les iba a dar conforme a sus obras? Dice el 7: vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, honra. O sea, a uno les iba a dar vida eterna. Por eso Pablo dijo: a los que perseveren hasta el fin, dando buenas obras en su fe, esos serán salvos. Pero dice el 8: pero ira y enojo en el lago de fuego a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Mira, cuando Cristo vino, ¿cómo pagó? Conforme a sus, le salvó a los que dieron buenas obras, y a los que dieron malas obras, dice que ira y enojo en el lago de fuego. Versículo 9: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. 10: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Cuando Cristo viene, ¿cómo paga a cada uno? ¿Conforme a qué? Vida eterna a los que por medio de su fe dieron buenas obras, y juicio e ira en el lago de fuego a los que por medio de las obras de la carne en Adán no dependieron ni fueron gobernados por el Espíritu y dieron obras de la carne, malas obras. ¿Amén? ¿Sí o no? Mira cómo dice Apocalipsis 2:23. Vamos rápidamente de ahí. Apocalipsis 2:23. A ver si por ahí tiene un vaso con agua que me regalen, o regálenme un té, por favor. Un tecito así, ahí.
Apocalipsis 2:23 dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según. ¿Qué iba a dar Dios a cada uno? Según vuestras obras. 2:26, ahí mismo el 26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré. Al que guardara, ¿qué? Sus obras. ¿Mis qué? Obras. O sea, al que produciera buenas obras por el Espíritu, a ese le daría autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 20:12. ¿Está viendo cómo vino Cristo a juzgar a las personas en base a qué? Apocalipsis 20:12 dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según. ¿Cómo fue el juicio? Ahí mismo el versículo 3, el que sigue: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según. ¿Está claro? ¿Cuántos han oído hablar del tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo es el lugar en donde Cristo juzgó a la iglesia. ¿Sabe cómo Cristo juzgó a la iglesia? Vamos a ver Romanos 14:10 y con eso vamos a terminar. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos Ante el tribunal de Cristo. Toda la iglesia comparecerá ante ¿dónde? Al tribunal de Cristo. Toda la iglesia va a comparecer ahí. Ahora, segunda a los Corintios 5:10. Gracias. ¿Qué es? ¿Agua? Agua, ¿por qué no todos ustedes? Dale. Segunda a los Corintios 5:10. Dice: porque es necesario que todos nosotros, la iglesia, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno. ¿En base a qué iban a recibir? A lo que habían hecho, y eso se llama obras. Ahora, primera carta a los Corintios 3:11 explica qué se iba a juzgar en el tribunal de Cristo. Vamos a ver primera carta a los Corintios 3:11. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. 12. Y si sobre este fundamento, 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida de la recompensa, que es perder el reino, si bien él mismo será salvo, aunque será pasado por fuego. ¿Qué le iba a pasar a los que no dieron buenas obras? Iban a perder la recompensa, no iban a entrar al reino, pero iban a ser salvos, aunque iban a ser pasados Por el fuego. Entonces, a los que no dieron buenas obras en la iglesia, ¿qué les pasó? Se fueron al fuego. Experimentaron el fuego. Pero los que dieron buenas obras producidas por su fe y por el Espíritu, recibieron su recompensa y entraron al reino. Amén. Ahora dice lo que les voy a decir. Vean lo que dice Mateo 7:21 al 23. Ahora va a entender esto de cómo fueron juzgados por sus obras.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos. que está en los cielos. Síganme. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. 24. Hasta ahí, hasta el 23. Entonces mira lo que dice. La iglesia que reconoció a Jesús como Señor y como Cristo, pero que no hizo la voluntad de Dios gobernado por el Espíritu a través de las buenas obras de la fe, esos no entraron al reino. ¿Por qué? Porque esos fueron echados al fuego. La iglesia que no produjo buenas obras por el Espíritu no entró al reino. Fueron echados al fuego. Y solamente los que produjeron buenas obras producidas por el Espíritu recibieron la recompensa y entraron al reino. Y hoy en día los que dicen ser la iglesia, ellos dicen es que ya no es por obras. Si ellos fueran realmente la iglesia, les tengo malas noticias. Si tú de veras fueras la iglesia, entonces estás esperando que Cristo venga. Y cuando Cristo viniera, tú no tienes segura tu salvación. Porque si no diste buenas obras, gobernado por el Espíritu, y tus obras no fueron de justicia producidas por la fe, por medio del Espíritu, tú serías echado al fuego y no serías redimido y adoptado. Así es que muchos que hoy en día dicen ser la iglesia de Cristo, lo más seguro es que serían echados al fuego y no serían salvos. Pero gracias a Dios que eso ya pasó. Gracias a Dios que ahora todos están en el reino y lo único que tienen que hacer estos cabezones es despertar del sueño de Adán para entender que están en el reino. Porque esas buenas obras por las que fueron juzgadas la iglesia, yo te las leí la semana pasada, estaban en Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve en la cárcel y me visitaste. ¿Cuándo hicimos esto? Por cuanto lo hiciste a los más pequeños, lo hiciste para mí. ¿Sí se acuerda de eso? Entonces, ese versículo 25, ese capítulo 25 termina diciendo: entonces le responderá diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicieron a mí, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mira, los que hicieron malas obras al castigo eterno, que es la segunda muerte en el lago de fuego, y los justos que hicieron las buenas obras por el Espíritu, a la vida eterna, que es la recompensa en el reino eterno de Dios. Denle un aplauso al Señor. Yo no sé si hasta aquí usted tiene alguna pregunta. Si tiene alguna pregunta, pues hágamelo saber. Ahora es un buen tiempo. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿O todo está bien? ¿Todo está perfectamente bien? Bueno, yo estoy tratando de ver si aquí hay alguna pregunta, pero... Ok. Bueno, mis amados, entonces nosotros terminamos y concluimos entendiendo que mientras estás en la ley de Moisés, estás en las obras de la carne, y mientras estás en el postrer Adán, en la iglesia del primer siglo, en la ley de la fe, estás en las obras del Espíritu. ¿Cuándo ya estás en reposo fuera de las obras? En el reino. Porque en el reino ya todo está consumado. En el reino ya no hay el primer Adán que haga obras de la carne, ni está el postrer Adán al que se le pide obras del Espíritu para poder ser salvo. En el reino todo está consumado. En el reino ya la ley llegó a su fin, tanto la ley de Moisés como la ley de la fe del nuevo pacto. Y en el reino ahora el amor prevalece, y por amor somos fieles, y por amor nosotros obedecemos y estamos sujetos a Dios. Entender esto nos lleva al tercer nivel de entendimiento y de gloria.
gloria. El tercer nivel de entendimiento y de gloria es el reino de Dios. Así es que el estado de conciencia que tú y yo tenemos por causa del despertar espiritual es el que nos tiene viviendo o en el primer Adán en la ley de Moisés, o en el postrer Adán en la iglesia del primer siglo, o en el reino eterno de Dios en el presente siglo XXI, donde tú y yo somos reyes y señores reinando sobre todas las cosas. Denle un aplauso. Señor, te damos gracias por esta palabra y te damos gracias por permitirnos entender el reino eterno de Dios y por poder llegar a este estado de conciencia en el que podemos compartir con nuestros amados hermanos estas verdades eternas que gobiernan nuestro presente actual. Te agradezco por cada uno de mis amados en este lugar y también te agradezco por cada una de las personas que siguen esta transmisión en vivo a través de la internet. Mil gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Tome su lugar, por favor. Quiero agradecer a las personas que están siguiendo esta transmisión en vivo. Quiero agradecer a Juan Carlos Moreno, un abrazo para ti, mi amado. Alejandra Pacheco, besos y abrazos para ti, mi amada. Ataí García, abrazos y besos también para Ataí. Blanca Romero, abrazos y besos santos para ella. Jonathan Astudillo, si es Jonathan, el de Cuenca, Ecuador, allá estuve con ustedes, estuve visitándolos hace 1 año y medio, 2 años. Hermano, qué gusto me da saludarte, recibe un fuerte abrazo. Hazlo extensivo para toda tu familia, para todos mis añitos allá en Cuenca. Les amo, extraño Cuenca y espero verlos pronto por allá nuevamente. Un abrazo para todos. Mayo y Aparicio con Alex Pineda, que están en Barranquilla, Colombia, que son venezolanos. Un abrazo para ellos y un beso. Angélica Tapia, un beso para ti, mi hermana. Cantas muy bonito, felicidades por ese don que te ha otorgado Dios. Marta González, aquí en Reynosa, Tamaulipas, un abrazo y un beso. Guaración Iberia con toda su familia y todos los amados que están en el reino allá en Porto Alegre, Brasil. Abrazo y beso para todos vocês. Amamos vocês, depois eu falo com você en privado, ¿tá? David Surizaday, un abrazo y un beso un abrazo para mi amado, allá en Colombia. Blanca Romo, un abrazo y un beso para ella. Héctor Gutiérrez, un abrazo, mi amado, lo estamos esperando. Lau Rodríguez, abrazos y besos para Lau. César González, abrazos para ti, mi amado, ya te dije que te mando el material por privado. Nora Pedrosa, junto con todos los reyes y señores que están allá en Santa Cruz, Venezuela, abrazos y besos para todos ellos. Antonio Sánchez, un abrazo también para él. César Castellanos, un abrazo y un beso para todos allá en Santa Cruz. Daniel Oliveri, abrazos, mis amados. No me resta más que agradecerles el favor de su atención. Los espero el próximo domingo para seguir creciendo en el entendimiento del reino de Dios por medio del compartimiento de la palabra del reino. Por hoy no me resta más que agradecer el favor de su atención, desearles que tenga un buen provecho, un excelente fin de semana y una estupenda tarde. Muchas gracias, nos vemos el próximo domingo y que tenga muy buena tarde. Gracias y provecho, buen provecho.